ganas. Qué bueno poder juntos, semana tras semana, poder estudiar la palabra del Señor. Estamos en 1 Corintios, capítulo 15, y nos quedamos allá mismo en el versículo 3, cuando decía que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y vamos a leer el versículo 4, donde dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fue sepultados. Los evangelios dan cumplida cuenta de la sepultura del Señor, ¿verdad? La mención de la sepultura es una evidencia clara, innegable, de la muerte física de Cristo. Cuando aquel soldado atravesó con su lanza el costado de Cristo, ¿verdad? Confirmó que verdaderamente Jesús había muerto. Que bueno, veo a la hermana Ofelia que llegó bien, ¿verdad? Bienvenida, Ofelia. Dios te bendiga. Qué bueno. Así que esta mención de que fue sepultado era necesaria para después poder proclamar la resurrección. Y todo esto el apóstol Pablo repite conforme a las Escrituras. Es decir, era necesario que todas estas cosas sucedieran porque ya estaban profetizadas. Eso significa conforme a las Escrituras, que ya estaban escritas. Antes de que sucedieran, ya estaba escrita que iban a suceder. Yo les invitaría a que abriésemos la Biblia por Lucas, capítulo 24. Lucas 24, versículo del 45 al 46. Lucas 24, del 45 al 46. Ahí dice la palabra del Señor. ¿Lo tiene? Lucas 24, 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Por eso dice Pablo, conforme a las Escrituras, porque ya estaba profetizado que iba a ocurrir. Sin embargo, los discípulos realmente, hasta que Dios no les abrió el entendimiento, no pudieron comprender por qué Jesús tuvo que morir. Cuando le vieron allá crucificado, todos huyeron. Incluso Pedro le negó, ¿verdad? Aquel que decía que estaba dispuesto a ir con el Señor hasta la muerte. Ante una mujer temió y le negó. Es decir, es importante entender que necesitamos que Dios nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Hoy en día mucha gente necesita ese milagro. Necesitan que Dios les abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Porque la usan, pero la usan mal. Porque no tienen su entendimiento abierto. La usan entendiéndola en la carne. Y en la carne no puede entender la profundidad de lo espiritual. El hombre carnal, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:14, no puede entender las cosas que son espirituales, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso hay personas que se confunden a sí mismos y confunden a otros cuando usan las Escrituras tratando de interpretarla en la carne. Y no es posible hacerlo así. Bueno, es posible, pero no es correcto hacerlo así. Necesitamos orar: Señor, abre mi entendimiento para yo comprender tu palabra. Los discípulos, después de estar 3 años y medio con Jesús, aún así seguían sin entender. Fue necesario que Cristo les abriera el entendimiento. ¿Tú entiendes la palabra? ¿O necesitas orar para que Dios te abra el entendimiento? Fíjense que los evangelios incluso relatan el miedo que tenían los principales sacerdotes y los fariseos de que los discípulos robaran el cuerpo del Señor. ¿Y qué fue lo que hicieron?
le pusieron guarda, efectivamente. Mateo capítulo 27, vamos a ir a Mateo 27, versículos del 62 al 65 o al 66. Mateo 27 del 62 al 66. Dice la escritura ahí que al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador, aquel mentiroso, ¿de quién estaban hablando? De Jesús. ¿Jesús era un mentiroso? ¿Era un engañador? Pero este es el concepto que ellos tenían, ¿verdad? Nos acordamos de que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: bueno, ahí tenéis una guardia, id y aseguradlo como sabéis. Y entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Es decir, esta guardia testifica que el cuerpo de Cristo estaba enterrado y nadie lo podía hurtar, nadie lo podía robar. Pero fíjense lo que ocurre en el versículo 4 del capítulo 28, dice, bueno, vamos a leer el capítulo 28, dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Es decir, no movieron ni un pelo. Dijeron: aquí quieto, que esto es más grande que nosotros. Mas el ángel, respondiendo a las mujeres, dijo: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Porque dice el ángel: no está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, y aquí os lo he dicho. Y entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. El que había estado muerto, el que había sido sepultado, el que se había llevado 3 días en la tumba, les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y entonces Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Mientras ellas iban, he aquí, uno de los guardias fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. Y reunido con los ancianos y habido consejo, ¿qué hicieron? Dieron mucho dinero a los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. O sea, ellos sabían que había resucitado. Ellos sabían que nadie había robado el cuerpo. Ellos sabían que Jesús no había mentido. Ellos eran los que estaban mintiendo y estaban dándole dinero para que los soldados también mintieran. Decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Y ellos tomando el dinero, hicieron como les había instruido. Y este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Es decir, era de notorio arraigo, todo el mundo sabía que los soldados cobraron por callarse la boca.
Miren, la resurrección de Cristo fue un hecho. Pablo en 2 pasajes identifica el bautismo del creyente con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, ¿verdad? Tanto Romanos 6:4 como Colosenses 2:12, ahí Pablo habla justamente de ese simbolismo que tiene el bautismo, ¿verdad? Cuando sumergimos a una persona bajo las aguas, estamos diciendo que esa persona ha muerto y ha sido sepultada a la vieja vida y ha resucitado a una vida nueva. ¿Ok? Ha resucitado a una vida nueva, así como Cristo murió y fue sepultado y también resucitó. Cristo ha resucitado, fue sepultado, fue muerto y sepultado, pero Cristo también sigue vivo. Y esto es lo que hace que la fe cristiana sea única en el mundo. Esto es lo que hace que la fe cristiana merezca la pena. Todos los fundadores de las religiones, de las distintas religiones que hay en el mundo, y no son pocas, todos sus fundadores están muertos menos Jesús. Buda vivió y tuvo una experiencia que él dice que fue iluminado. Yo conozco el camino de la iluminación, dijo Buda. Él compartió sus doctrinas. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde está Buda hoy? Murió. Sus discípulos hoy adoran a un muerto. Mahoma creyó que era un profeta. Él compartió sus doctrinas y sus discípulos, después de más de siglo y medio de mucha disputa entre ellos, porque no se ponían de acuerdo qué había dicho y qué no había dicho, después de siglo y medio discutiendo, al final escribieron el Corán diciendo, esto fue lo que dijo. Esas son más o menos sus palabras. La pregunta vuelve a ser necesaria. ¿Dónde está Mahoma hoy? Muerto. Todos los musulmanes adoran un cuerpo muerto. Siguen a un profeta muerto. Jesús vivió y dijo cosas que ningún ser humano jamás había dicho. Nadie en toda la historia de la humanidad dijo, yo soy la verdad. Jesús lo dijo. Nadie dijo, matadme y en 3 días resucitaré. Jesús lo dijo. Pero bueno, decirlo lo hubiera podido decir cualquiera. Pero hacerlo solo lo podía hacer Dios. Y Él lo dijo y lo hizo, demostrando que Él era el único Dios verdadero. Y no hay más. Jesús sigue vivo hoy. Después de que lo asesinaron, ¿dónde está Cristo hoy? Aquí, entre nosotros. Él dijo, donde haya 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Así que aún sin poder verle, sabemos que Cristo está aquí entre nosotros, porque Él lo prometió. Y sabemos que lo que Él dijo, lo hizo. Amén. No hay duda en cuanto a eso. Él resucitó y sigue vivo. Y sus discípulos seguimos hoy al único Dios verdadero. Vean conmigo en Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Versículo 5. Está hablando de la descendencia de Abraham, dice, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, versículo 5 de Romanos 9, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Cristo es Dios bendito sobre todas las cosas. Por eso Él pudo aparecer vivo a quienes le habían seguido como discípulos.
a quienes le vieron. Y las apariciones de las que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 15, volvamos a 1 Corintios capítulo 15, ahí hemos leído en el versículo 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y ahora en el versículo 5 dice, y que después apareció a Cefas, después a los 12, después apareció, dice ahí, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, dice Pablo. Jesús sigue vivo, por eso pudo aparecer a sus discípulos. Y estas apariciones son las evidencias de que Él transformó los corazones de sus discípulos. A partir de ese momento, gente sencilla, gente humilde, estuvieron dispuestos incluso a ser devorados por fieras antes que negar que habían visto con sus propios ojos a Jesús, el que había estado muerto. Pero he aquí que vive por los siglos de los siglos. Gente sencilla que se convirtieron en una fuerza viva, imparable. Ni el Imperio Romano, ni muchos otros imperios que han venido después han podido evitar que la fe cristiana se extendiera por toda la faz de la tierra. Emperadores, reyes, gobernantes. Mao Zedong trató de luchar contra el cristianismo toda su vida. Creyó que había acabado con cualquier vestigio de fe cristiana en la China. Cuando murió Mao Zedong, había más cristianos en la China que casi en el resto del mundo. Porque la iglesia había sobrevivido escondiéndose por las casas. Y nadie pudo parar a esa gente sencillas, pero que creyeron en el testimonio de aquellos que le vieron con sus propios ojos. La muerte y la resurrección de Cristo es la doctrina fundamental, es la esencia central de las buenas nuevas del Evangelio. Los agnósticos y los ateos no tienen problema en aceptar que Cristo murió. Ellos no tienen problema en aceptar que Cristo fue sepultado. Lo que no creen, lo que no quieren creer es que Jesús resucitó. Ahí es donde ellos pinchan en hueso, como decimos en el lenguaje taurino. Pero Jesús resucitó conforme a las Escrituras. A ellos se les hace imposible creer en nada, me refiero a los agnósticos y a los ateos, se les hace imposible creer en nada que sea sobrenatural. Para un agnóstico, algo sobrenatural es incomprensible. Para ellos llegar a conocer a Dios es imposible. Y como ellos creen que es imposible, no lo buscan. El ateo ya de plano niega la existencia de Dios. Lucha contra todo lo que sea Dios. Curiosamente luchan con uñas y dientes contra algo que según ellos dicen que no existe. Pero todo aquello que ellos no puedan entender lo rechazan. Sin embargo, 4 evangelistas dan testimonio de la resurrección de Cristo. Las epístolas de los apóstoles, de sus discípulos directos, dan testimonio de la resurrección de Cristo. El libro de Apocalipsis da testimonio de la resurrección de Cristo. La cruz vacía da testimonio de la resurrección de Cristo. El sepulcro vacío dan testimonio de la resurrección de Cristo. Son pruebas irrefutables de la resurrección física del Hijo de Dios, que hacen que Cristo sea el único Dios digno de ser creído y seguido, temido y respetado, obedecido.
El cuerpo de Cristo después de la resurrección tenía ciertas características incomprensibles para el entendimiento humano. Va mucho más allá de lo que nosotros podemos entender. No se nos relata todas las capacidades que tenía el cuerpo glorificado de Cristo, el cuerpo resucitado, pero sí se nos dice, por ejemplo, que en cierta ocasión los discípulos estaban reunidos en el aposento alto y Cristo les apareció en medio. Nos dice que llamaba a la puerta, que le abrieron y él pasó. No. Ellos estaban encerrados allí en el aposento alto por miedo a los romanos. Y fíjense, Juan capítulo 20, Juan 20, versículo 26 y 27, Juan 20, 26, 27, dice: 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. Es interesante esta nota de Juan, que estando las puertas cerradas. Entonces, ¿cómo llegó? Dice, y se puso en medio de ellos y les dijo: pasa a vosotros. Y luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Pero fíjense en la nota, ¿verdad? Qué curiosa, del apóstol Juan, diciendo que Jesús llegó estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos. Lucas 24 nos dice que Cristo, después de resucitar, apareció a sus discípulos y estuvo comiendo con ellos. Lucas 24, del 42 al 43. Y en Hechos 10, versículo 40, Hechos 10, 40, se nos dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Impresionante, ¿verdad? A nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Los apóstoles estaban dando testimonio de que habían visto a Cristo resucitado después de ser muerto y sepultado. Le habían visto no solamente resucitado, sino que habían comido y bebido con Él. Habían estado en un desayuno en la playa por la mañana. Cuando Jesús se acercó a ellos, les dijo: ¿qué tenéis para comer? Aquí tenemos unos peces y tal. Vale, eso está bien. Y se puso a comer con ellos y a conversar. ¿Quién podía convencerles a estos que estuvieron comiendo con Jesús resucitado? ¿Quién podría convencerles de que no era verdad? ¿Quién podía decirles que no habían visto al Señor habiendo estado comiendo con Él? ¿Quién podía convencerles de que no hay vida después de la muerte? Los historiadores de entonces dan fe, me refiero del siglo I, dan fe de que Jesús, los discípulos de Jesús, podían ser torturados terriblemente, pero jamás iban a negar que habían visto a Jesús después de muerto, y le habían visto vivo, y habían estado con Él. Nerón se tiraba de los pelos, literalmente hablando. El emperador Nerón se arrancaba los pelos de la cabeza porque no podía comprender cómo familias completas podían enfrentarse a una muerte ante las fieras simplemente por no negar que habían visto a Jesús resucitado. Si lo negaban, le dejaban vivir. Pero ellos decían: no puedo decir que no lo he visto porque lo he visto. Ellos sabían que después de la muerte hay vida, porque habían visto a Cristo muerto y después lo habían visto vivo. Ellos podían decirle cara a cara a Nerón: tú puedes matar mi cuerpo, pero no puedes evitar que yo vuelva a la vida. Por eso ellos iban, familias enteras iban a los circos romanos cantando, enfrentándose a las fieras cantando. La sangre de los mártires
prueba sin ninguna duda la realidad de la resurrección de Jesús. Pablo tenía la resurrección como un hecho innegable, incuestionable. Como alguien apuntó al resucitar, Jesús mató a la muerte. Y lo hizo no solo por sí mismo, sino también por todos nosotros. Porque si Cristo resucitó, nosotros también resucitaremos. Amén. ¿Tienes tú esa esperanza? ¿Tienes tú esa fe? Nosotros no le hemos visto con nuestros ojos, no hemos comido con Él de forma física, no le hemos podido palpar con nuestras manos, pero sabemos que Cristo sigue vivo. Amén. Creemos en el testimonio que Dios ha dado a través de su pueblo, de aquellos que sí que pudieron hacer esas cosas con Él. Hay muchas preguntas que surgen sobre el cuerpo de la resurrección, pero no tenemos respuesta para todas ellas, porque la Escritura no las responde. Sin embargo, un día, cuando estemos con el Señor y recibamos un cuerpo nuevo, ahí serán respondidas nuestras preguntas. En el versículo 5 de 1 Corintios 15, dice, y apareció a Cefas, apareció. Y estas apariciones se refieren a apariciones físicas, no se refiere a visiones espirituales, no se refiere a que lo vieran en sus mentes, no, se refiere a que lo vieron físicamente, ¿ok? Le vieron resucitado. Cuando la Biblia habla de apariciones no físicas, les llama visiones. Pero aquí está usando un término que se refiere a que apareció físicamente. Dice a Cefas. ¿Quién era este Cefas? ¿Quién era este Cefas? Pedro. ¿Ok? Esta era, la palabra Cefas es aramea y Pedro es griego. Pero las dos palabras significan lo mismo. ¿Sabéis lo que significa la palabra Pedro o la palabra Cefas? Piedra. Piedra. Concretamente piedra pequeña. ¿Ok? Por eso los católicos se equivocan cuando interpretan Mateo capítulo 16, cuando Jesús le dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ellos dicen que la piedra sobre la cual está edificada la iglesia es Pedro. Y se equivocan porque el mismo Pedro lo entendió bien y él en su carta explica que la piedra angular de la iglesia es Cristo. Primera de Pedro lo dice claramente. ¿Por qué se equivoca la Iglesia Católica? Porque cuando Jesús dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré la iglesia, mi iglesia, está utilizando dos términos que son totalmente diferentes. Cuando dice tú eres Pedro, está diciendo tú eres Petros, piedra pequeña. Y sobre esta roca, sobre esta petra, esta roca grande, edificaré mi iglesia. No se está refiriendo a Pedro, se está refiriendo a la declaración que Pedro había hecho de tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, esa es la roca sobre la cual está edificada la iglesia, Cristo. Como Pablo dice también en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento. ¿Cuál es la roca que es fundamento, que es cimiento de la iglesia? Cristo. Pero la Iglesia Católica no presta atención a eso porque no le interesa. Porque enseñar la verdad supondría tirar abajo toda la armadura que sostiene el papado y esa institución apóstata que enseña vanidad, que enseña idolatría y enseña multitud de cosas contrarias a la voluntad de Dios, que Dios ha dejado claramente establecido en su palabra que Él abomina. Dios abomina la idolatría, Dios abomina la simonía. Simonía es la compra y venta de oficios
eclesiásticos, y eso es algo que ha estado vivo en la Iglesia Católica desde sus inicios hasta el día de hoy, la política que hay dentro de la Iglesia Católica, la corrupción que hay dentro de la Iglesia Católica, todas esas cosas Dios las aborrece. Y todo eso se vendría abajo simplemente si reconocieran la verdad de lo que dice la Escritura, que es diferente a lo que ellos dicen que dice. Por eso ellos no quieren permitir que cualquier persona pueda ir directamente a las Escrituras. Ellos dicen que la gente, las personas, los cristianos, no pueden entender la Escritura. Que para entender la Escritura hay que entenderla a través de lo que ellos llaman el magisterio de la Iglesia, que es lo que los papas han estado enseñando a lo largo de los siglos. Curiosamente, cuando estudiamos sobre el magisterio de la Iglesia, una cosa que es sorprendente es que lo que unos papas enseñaron, otros dijeron que era mentira. Recientemente, hasta Benedicto XVI reconoció que el limbo no existía, algo que habían afirmado otros papas. O sea que el magisterio de la Iglesia se equivoca. No es la Iglesia la que tiene que decir lo que la Biblia dice, sino que es la Biblia la que tiene que decir lo que la Iglesia debe decir. ¿Entiende? Parece un trabalengua, pero no lo es. No es la Iglesia la que determina qué es la verdad, sino la verdad es la que determina lo que la Iglesia debe predicar. ¿Ok? Por tanto, este Pedro se refiere justamente a Pedro, el apóstol Pedro, Cefas. Los discípulos dijeron a los de Emaús que Jesús había aparecido a Pedro. Eso está en Lucas 24:34. Los discípulos lo dijeron. Y en la mañana de la resurrección, como leímos antes en el Evangelio, que el Cristo resucitado encargó a las mujeres que dijeran a los discípulos y a Pedro que fueran a Galilea, donde se encontraría con ellos. Marcos 16:7. Fue allí donde Jesús perdonó a Pedro. Juan 21 del 15 al 19. Vamos a leerlo porque es interesante. Juan 21, versículo 15. 15. Juan 21, 15. Hasta el 19. Dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. ¿Rechazó Jesús a Pedro porque le había negado? No, lo perdonó. Qué bueno, ¿eh? Ese es el amor del Señor. 1 Corintios capítulo 15, versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Perdón. Bien. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. ¿Quiénes eran estos 12? Sus discípulos. Bueno, sus discípulos eran más, ¿no?
los apóstoles. Es decir, aquellos discípulos que él había escogido como apóstoles, ¿verdad? Esta expresión, los 12, se quedó como un nombre para designar justamente a ese grupo de discípulos especiales que Jesús había, no especiales porque ellos fueran especiales, sino especiales porque Dios los escogió. Se le conocían así como los 12. Justamente, puede darle un poquito más de sonido, porque no sé si se... ¿Qué pasó? Que no se oye allí en el cuarto de cuna. ¿Puedes darle un poquito más de volumen en general, por favor? Eso es. Ahora, para que podamos... Porque la diferencia entre el otro y este se estaba notando demasiado, ¿no? Digo, estos 12 eran los discípulos que Jesús había escogido como apóstoles, y que se les quedó ese nombre, esa designación. Este pertenece a los 12, es decir, a los escogidos por el Señor Jesús para ser apóstoles suyos, ¿verdad? Estos hombres eran testigos oculares, es decir, testigos del ministerio público de Cristo desde que fue bautizado hasta su ascensión, hasta la resurrección de su Maestro y después su ascensión a los cielos. Estos eran los 12. A ellos también se les apareció el Cristo resucitado. Versículo 6. Y después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. No tenemos datos de cuándo se produjo este encuentro entre Jesús resucitado y los 500 hermanos. No obstante, la importancia recae sobre el número. ¿Y saben por qué? Porque ante los tribunales judíos se exigía la presencia de 2 o 3 testigos para probar la veracidad de cualquier hecho. Es decir, para probar que algo era verdad, había que aportar 2 o 3 testigos. Cuando Pablo está diciendo aquí que más de 500 hermanos a la vez le habían visto resucitado, está dejando patente que realmente la resurrección de Cristo fue algo sobradamente probada. ¿Ok? Al aparecerle a más de 500, estaba certificando sin el menor atisbo de duda que su resurrección había sido una realidad, había sido un hecho suficientemente probado. Lean conmigo en Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 10, versículo del 40 al 43. Hechos capítulo 10 del 40 al 43. Dice ahí la palabra del Señor, dice: a este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirían perdón de pecados por su nombre. Así que cuando Pablo dice muchos de los cuales viven aún, cuando él escribió esta epístola, muchos de aquellos 500 todavía estaban vivos y podían testificar de propia mano o en persona: yo he visto al Señor resucitado. Cualquiera que tuviera duda podía ir a esos y ellos le darían testimonio de que Jesús había resucitado después de haberle visto muerto. Aún era verificable, aún se podía confirmar por la presencia de aquellos que todavía estaban vivos. ¿Cuántos dice el apóstol que vivían aún? Muchos. No uno ni dos, sino muchos.
uno de los testigos fue el apóstol Juan. Miren las cosas que él escribió. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1. Primera de Juan 1:1 dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Es decir, Juan fue uno de los que pudieron verlo, oírlo y palparlo. Lo que hemos visto y oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, tocante a la palabra de vida, Cristo Jesús. Cuando Pablo dice, y otros ya duermen, está usando un eufemismo para referirse a la muerte, ¿verdad? Para el cristiano, estaban tan seguros de la resurrección que para el cristiano el morir no era sino un sueño del que pronto despertaban. Por eso en muchos de los sepulcros encontrados en las catacumbas romanas había inscripciones que decían: aquí duerme el hermano tal. Aquí duerme. Era una forma suave de decir que habían muerto. Muchas veces en español usamos la palabra fallecido, ha fallecido. Suena como menos dura, ¿no? De ha muerto. ¿No? Pero da igual, son eufemismos que se utilizan para suavizar el lenguaje, ¿no? Los cristianos del primer siglo estaban seguros, absolutamente seguros, de que iban a resucitar. 1 Corintios 15:7. Y después apareció Jacobo. ¿Quién era este Jacobo? Es uno de sus hermanos. ¿El hermano de quién? El hermano de Jesús. Este era uno de los hermanos de Jesús. Sabemos que sus hermanos no creían en él, ¿verdad? Antes de su muerte, los hermanos no creían en Jesús. Fíjense en Juan capítulo 7, versículo 5, Juan 7:5, dice la palabra: porque ni aun sus hermanos creían en él. Es más, sus hermanos creían que Jesús, en un momento determinado, llegaron a creer que Jesús se había vuelto loco. Dice, fíjense en Marcos capítulo 3, dice, versículos 20 y 21, dice: y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, aquí es una frase que se refiere a los familiares de Jesús, concretamente en otro pasaje se dice la madre y los hermanos. Dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron ¿para qué? ¿Para qué vinieron? Para prenderle, porque decían: está fuera de sí, está loco. O sea que, aunque sus hermanos no creyeron en él antes de su muerte, después de resucitado, creyeron. Y la palabra nos dice que en el aposento alto ya estaban allí junto con los demás discípulos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 13 y 14.
Hechos 1, del 13 al 14, dice: y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. ¿Con quiénes? Con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Es decir, está hablando con los hermanos de sangre, no está hablando con otros parientes ni con sus discípulos, sino que estaba hablando de los hermanos de Jesús. Y la palabra de Dios realmente lo aclara en diferentes lugares. Fíjese, 1 Corintios capítulo 9, versículo 5. 1 Corintios 9, 5. Aquí Pablo está defendiendo su ministerio. 1 Corintios 9, 5 dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Es decir, Pablo está demandando su derecho a poder llevar una hermana que le sirviera, ¿no? Que en este caso él no tenía esposa, pero había hermanas que servían en su ministerio como colaboradoras, ¿ok? Y se refiere también a las hermanas de aquellos que venían con él como colaboradores. Pero aquí se nombra una vez más a los hermanos del Señor, que ya estaban sirviendo a Dios como colaboradores, ¿ok? ¿Por qué menciona Pablo a Jacobo aquí en el capítulo 15 de 1 de Corintios? Dice: y después apareció Jacobo. ¿Por qué lo menciona aquí? ¿Por qué creen que lo menciona a él concretamente? ¿Por qué no menciona a los demás apóstoles? Menciona a Cefas por nombre, solo menciona a Cefas y a Jacobo. ¿Por qué? A Jacobo. ¿Alguien lo sabe? ¿No? Porque Jacobo llegó a ser una persona importante en la iglesia en Jerusalén, especialmente cuando Pedro tuvo que huir después de salir de la cárcel, de salir de prisión. Jacobo se convirtió en el pastor de la iglesia en Jerusalén. ¿Ok? Hechos de los Apóstoles lo vemos ya pastoreando la iglesia en Jerusalén, una iglesia donde había apóstoles, pero el que pastoreaba la iglesia era Jacobo, porque los apóstoles salían, hacían sus viajes, volvían, pero quien estaba continuamente en la iglesia era Jacobo, el hermano del Señor, que llegó a ser pastor de la iglesia. Fíjense en Gálatas capítulo 1, versículo 19, Pablo dice que del 17 al 19 dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino ¿a quién? A Jacobo, el hermano del Señor. ¿Ok? Es decir, que cuando Pablo se convirtió, cuando Pablo fue a Jerusalén, está dando testimonio de que él, que había sido perseguidor de la iglesia, cuando se convierte y va a Jerusalén, allí estaba Jacobo como uno de los dirigentes de la iglesia. Pablo consideraba a Jacobo, junto con Pedro y con Juan, como columnas de la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2:9. Miren en el capítulo 2, versículo 9, dice: y reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Cefas y Juan. Es curioso que ponga a Jacobo antes que a Cefas y a Juan, pero
dentro de la iglesia local tenía más peso el pastor que los apóstoles. Como digo, los apóstoles iban y venían, pero el que estaba allí era Jacobo. Dice, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión, a los de la circuncisión, ¿verdad? Es decir, Pablo está reconociendo la autoridad de Jacobo. De hecho, él cuando regresa, en Hechos capítulo 21, regresa a Jerusalén, él da cuentas a Jacobo de su ministerio. 1 Corintios 15, 7 dice, después a todos los apóstoles. Y aquí tenemos un dato curioso, porque ¿no había dicho ya en el versículo 5 que había aparecido a los 12? ¿Quiénes eran todos estos apóstoles? Si miran el versículo 5, dice, y que apareció a Cefas y después a los 12, ¿verdad? Hemos dicho que estos 12 eran los apóstoles, ¿verdad? Entonces, cuando después en el versículo 7 dice, después apareció Jacobo y después a todos los apóstoles, ¿está hablando otra vez de los 12? ¿O está hablando de otros apóstoles? ¿Perdón? Los mismos porque solo hay 12 apóstoles. 12 nada más. ¿Están seguros? Sí, Judas se había ahorcado, eran 11. Sí, pero saben que los apóstoles habían escogido a Matías como sustituto de Judas. O sea que en realidad ellos consideraban que seguían siendo 12. Pero es interesante que Pablo aquí cite a todos los demás apóstoles. ¿De quiénes está hablando? Bueno, pues para poder entender bien esta frase hay que tener en cuenta lo que significa la palabra apóstol. ¿Qué significa la palabra apóstol? Escogido no. Significa mensajero, significa enviado. Eso es lo que significa la palabra apóstol. Un mensajero que es enviado, alguien que es enviado con un mensaje. Eso es lo que significa la palabra apóstol. En ese sentido, como mensajero, embajador o misionero, vemos que en los evangelios solo es usado el término apóstol para el grupo de los 12. En los evangelios solo a los 12 que escogió Jesús se les llama apóstoles. Sin embargo, el historiador Lucas usa el término de una manera mucho más amplia, por lo que Pablo también usó el nombre de los 12 para referirse a los 12 apóstoles. Pero después él entendía que apóstol es cualquiera que es enviado. ¿Ok? Así que en el versículo 5 se refiere a los 12 y en el versículo 7 se está refiriendo a todos los demás apóstoles, es decir, a todos los que fueron enviados. Lo está usando en un sentido amplio que tiene que ver con la misión, el ser enviado, no con el grupo de los 12. Son dos cosas bien diferentes. Vamos a ver en Hechos capítulo 14, Hechos 14, vamos a ver cómo Lucas usa el término apóstoles, lo usa en un sentido amplio, mientras que los demás evangelistas utilizan el término apóstoles solo para referirse a los 12 que escogió Jesús. Lucas aquí lo aplica aquí
Hechos 14:14 dice: y cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rajaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Aquí Lucas llama apóstol a Bernabé y a Pablo. Pero realmente ¿Bernabé era apóstol? Sí, en el sentido de que fue enviado, ¿verdad? Había sido encomendado por el Espíritu Santo junto con Pablo a predicar por las ciudades. En ese sentido sí era apóstol, pero no en el sentido de los 12 apóstoles. Apóstoles en el sentido literal de la palabra solo fueron aquellos que fueron escogidos por Dios, por Jesús. Concretamente, los que se citan en el Evangelio. Al morir Judas, los apóstoles escogieron a otro, a Matías. Personalmente creo que se adelantaron y que metieron la pata, porque el sustituto de Judas, en mi opinión, es el apóstol Pablo, porque fue al que Cristo escogió. Cristo no escogió a Matías, lo escogió el apóstol Pedro, pero a Pablo lo escogió Jesús, porque fue quien le apareció en el camino a Damasco y le dijo: yo te he escogido para que lleves mi palabra ante los gobernadores y demás. Por tanto, estos apóstoles de los que habla Pablo aquí, él usa el término, como pasó mucho tiempo con Lucas, él usa el término en el sentido en que lo usa Lucas, un sentido amplio. Apóstol significa ser enviado, ser un mensajero. En ese sentido, Bernabé era apóstol, Pablo era apóstol, y aquellos 70 que fueron escogidos por Cristo para llevar el Evangelio de 2 en 2 por las ciudades también fueron apóstoles. En este sentido, puede que Pablo se esté refiriendo a todos aquellos que fueron enviados por Jesús de 2 en 2 a predicar el Evangelio. ¿Recuerdan? En Lucas capítulo 10, versículos del 1 al 2, se relata cómo Jesús los envió de 2 en 2 por las ciudades y les dio instrucciones. Les dijo: no os paréis por el camino y tal, entrad en una ciudad, posar donde os den posada, si no, sacudir el polvo de vuestros pies, seguir a la ciudad siguiente y predicar el Evangelio. En ese sentido, sí eran apóstoles porque eran mensajeros, eran enviados, pero apóstoles en el sentido literal de la palabra, solo los 12 que escogió Jesús. Así que solo ellos pertenecían, estos de los que habla Pablo aquí en 1 Corintios 15:7, ¿pertenecían estos al grupo de los 12? Desde luego que no. ¿Autoriza esto a que hoy en día se autoproclamen apóstoles algunos? Desde luego que no, de ningún modo, por 3 razones fundamentales. Primero, porque autoproclamarse apóstol hoy es un signo de megalomanía, es decir, delirios de grandeza. Hay muchos pastores hoy que tienen delirios de grandeza. Ya no se conforman con el término pastor, con el término obispo o anciano, que son los términos bíblicos que usa el Señor en su palabra. No, ya no quieren ser pastores, ya quieren ser obispos. Ustedes saben que Ronnie Chávez ya se ha autonombrado apóstol de apóstoles. O sea, ese se ha hecho papa solo, a sí mismo. No tiene sentido. Eso es ir contra la palabra de Dios. El que quiera ser grande entre vosotros, hágase como el menor. Fue lo que enseñó Jesús. ¿Amén? Por tanto, autoproclamarse apóstol es megalomanía, es delirio de grandeza. Algo que va contra la voluntad de Dios. Segunda razón por la cual hoy nadie debiera proclamarse apóstol, porque estaría estableciendo una jerarquía que es impropia a la voluntad de Dios. No hay jerarquía dentro de la iglesia. ¿Recuerdan las palabras del Señor Jesús? Los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, mas no será así entre vosotros. No será así entre vosotros. El que quiera ser mayor, hágase como el menor. Ese es el segundo motivo por el cual hoy en día nadie debiera llamarse apóstol, porque no hay jerarquía en la iglesia. La iglesia solo tiene una cabeza y es Cristo. Y la iglesia nunca ha sido decapitada. Cristo sigue vivo, Cristo sigue estando en su iglesia y Él sigue estando al control de la iglesia. Los demás, si queremos tener algún protagonismo, seamos siervos.
La tercera y última razón por la cual nadie debiera autoproclamarse apóstol es porque confunde al pueblo de Dios. Aquellos que no conocen el verdadero sentido de la palabra, del término en la Biblia, acaban confundidos. Por tanto, nadie tiene derecho a llamarse hoy apóstol, ni a admitir que los demás le llamen apóstol. Creo que es contrario a la verdad. Creo que es contrario a la voluntad de Dios. Creo que es contrario a la actitud de humildad que debemos tener los siervos de Dios. Amén. Bien, llegamos al final. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? En el capítulo 15, en el versículo 7, cuando está diciendo que después de Jacob se la acercó a los 12, ¿él no se está añadiendo ahí? No, él se va a añadir después en el versículo 8. Ahí está. Él se refiere a sí mismo en el versículo 8, no en el versículo 7. Él no se consideraba dentro del grupo de los 12. Sin embargo, es evidente que Jesús lo llamó a eso, ¿no? Al ministerio. Apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Lo dice Pablo, llamado a ser apóstol. O sea, Pablo sí fue llamado a ser apóstol, pero los apóstoles siempre fueron instituidos por Cristo. Nadie que no haya sido instituido por Cristo tiene derecho a autoproclamarse apóstol. Cristo instituyó apóstoles, pero los apóstoles instituyeron, menos el caso de Matías, que es una metedura de pata del apóstol Pedro, los demás lo que hicieron fue instituir pastores, obispos o ancianos, que son tres términos que significa exactamente lo mismo: el pastor de la iglesia. Los apóstoles instituyeron pastores, no instituyeron nuevos apóstoles. Hasta el siglo XX, final del siglo XX, que a algunos ya se les subió el caldo a la cabeza y empezaron a llamarse apóstoles a sí mismos, sin ningún derecho para ello. Jesús también instituyó a Pablo, ¿sí? Jesús instituyó a Pablo. Pero lo hizo. Fue Cristo quien le apareció, quien lo llamó, ¿no? Y él da testimonio en todas sus epístolas de ese llamado que Dios le hizo. En alguno, como veremos más adelante, Pablo dice que fue llamado desde el vientre de su madre. Eso lo veremos ahora cuando estudiemos el versículo 8, pero eso será la próxima semana, si Dios quiere. ¿Alguna pregunta más? No, pues lo dejamos aquí entonces. Vamos a dar gracias al Señor, vamos a terminar el estudio de hoy y lo vamos a hacer orando. Vamos a ponernos de pie, hermanos, gloria a Dios.